¿Alguna vez has leído o dicho una frase en inglés que suena rara, pero no sabes por qué? Por ejemplo, I go to home, I prefer coffee than tea, I study English for improve my life. Estos son pequeños errores, pero que sin duda un hablante nativo los notaría al instante. Hoy vamos a desarmar una de las palabras más utilizadas y más malentendidas en inglés, la preposición to. No es magia, es estructura. Y al final de este video sabrás exactamente cuándo usar to como preposición y cuándo no. Bienvenidos a English at Home. Soy su teacher Olga Yurania Costa y esta es la clase que muchos esperaban. Este video tiene dos partes clave. Primero veremos los 4 usos reales de to como preposición que se utilizan en dirección, tiempo, límite y comparación. Segundo, y muy importante, revisaremos otros usos donde aparece to, pero no es preposición, sino parte del infinitivo o de estructuras como have to. ¿Por qué? Porque mezclarlos es la causa número 1 de la confusión. Vamos a ir paso a paso y al final tendrás un resumen visual imprimible. Parte 1. To como preposición. Empecemos con lo más visual, dirección. Usamos to cuando hay un movimiento hacia algún lugar. Siempre va seguido de un sustantivo. I usually go by car to work. Voy en carro al trabajo. If you don't feel well, you should go to the hospital. Si no te sientes bien, ve al hospital. I would like to go to the party. Me gustaría ir a la fiesta. He invited me to his house for dinner. Me invitó a su casa para cenar. Atención, error muy común. En español decimos voy a la casa, pero en inglés no se dice I go to home, sino se dice I go home. Las palabras home, here, there, downtown no llevan to cuando funcionan como adverbios de lugar. Sí, el inglés tiene sus caprichos, pero hoy los dominaremos. Segundo uso, tiempo. Aquí to nos ayuda a decir si faltan minutos para una hora y también desde hasta. It's 7:45. Falta un cuarto para las 8 o son las 8 menos cuarto. It's 10 minutes to 5. Faltan 10 minutos para las 5. Y para rangos, como por ejemplo, My English class is from 8 to 10 a.m. Mi clase de inglés es de 8 a 10 a.m. I study from Monday to Friday every week. Estudio de lunes a viernes cada semana. From to es una pareja fija como sal y pimienta. Nunca decimos from until en este contexto. Tercer uso, límite, físico o numérico. Usamos up to, como en los siguientes ejemplos. The tickets to Europe could cost up to $400 for each person. In that pool, the water is up to our heads. In Colombia, the minimum wage could reach up to 2 million pesos per month. Es decir, up to significa como hasta. Los tiquetes a Europa podrían costar hasta $400 por persona. In that pool, the water is up to our heads. En esa piscina, el agua nos llega hasta la cabeza. In Colombia, the minimum wage could reach up to 2 million pesos per month. En Colombia, el salario mínimo podría alcanzar los 2 millones por mes. Nota importante para todos. Aunque digamos tickets to Europe, también es posible decir tickets for Europe, pero con un matiz distinto.
Eso lo veremos en nuestra próxima clase. Cuarto y último uso como preposición, comparación, en una estructura muy específica. I prefer cooking to washing dishes. Prefiero cocinar a lavar los platos. You prefer tea to coffee. Prefieres el té al café. I prefer summer to winter. Prefiero el verano al invierno. En este caso, escribimos las estaciones en minúscula porque en inglés no se coloca mayúscula para ellas. Error frecuente. I prefer tea than coffee. Manera correcta, I prefer tea to coffee. Than es para comparar y en cambio prefer exige el uso de to. Parte 2 de nuestra clase. To, pero no como preposición. Ahora lo crucial. Muchos manuales dicen to se usa para propósito, obligación e intención, pero eso no es del todo cierto. En esos casos to no es una preposición. Es parte del infinitivo verbal. Y si no lo distinguimos, seguiremos confundiéndonos con for. Ejemplos que tú ya conoces. I study English to improve my life. At home, we recycle to take care of the environment. We come to school to learn new things. Aquí to improve, to take care, to learn son infinitivos. To no rige un sustantivo, rige un verbo. Por eso no decimos I study English for improve. For exige sustantivo, como por ejemplo for improvement. Lo mismo ocurre con you have to finish the homework, she has to bring the dictionary, the government has to invest in infrastructure. Have to es una estructura semimodal, como must. El to aquí no es libre, es parte de la fórmula. Por eso nosotros no decimos you have for finish, sino you have to finish. Y finalmente, to go to the park, you have to walk 3 blocks. Para ir al parque, tienes que caminar 3 cuadras. She wants to live in the countryside. Ella quiere vivir en el campo. I need to finish this work now. Necesito terminar este trabajo ya. I need to finish this work now. En todos ellos, to go, to live, to finish son infinitivos. To más sustantivo, preposición. To más verbo, infinitivo. Esta distinción es la llave maestra para dominar to y entender por qué a veces usamos for en su lugar, para que lo tengas claro. To como preposición en dirección, tiempo, límite y comparación. To con infinitivo, propósito, obligación, intención. For, ese será el protagonista de nuestra próxima clase, donde veremos por qué decimos wait for the bus, no wait to the bus, esperar el bus. Si este video ha sido útil para ti, dale like. Eso nos ayuda a que el algoritmo siga mostrándolo a otras personas. Suscríbete. La serie To and For tiene 3 partes y la tercera es un reto interactivo. Activa la campanita para no perderte el descargable gratuito con ejemplos, reglas y ejercicios autocorrectivos. Goodbye. Antes de despedirnos, una pregunta. Para ti, ¿cuál de estos errores es más común? I go to home, I prefer coffee than tea, o I study English for improve my life. Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en una próxima lección. Bye.